tipología de vehículo a este sencillo para poder calcular, porque no vamos a poder calcular o estimar un tránsito con los diferentes, lo vamos a volver loco, ¿okay? Porque la gandola que tiene 3 ejes, otra tiene 2, otra tiene 1, pero nosotros tenemos que transformar esa gandola a ejes equivalentes, ¿okay? Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Mientras nosotros entonces tenemos que conocer lo que significa un eje equivalente. Un eje sencillo de 4 ruedas cargado con 8.2 toneladas. En diseño, cuando veamos tránsito, necesitamos saber la cantidad de ejes equivalentes que van a atravesar por nuestro pavimento durante una cantidad de años, n años. ¿Okay? Entonces lo vamos a llamar repeticiones de ejes equivalentes, que va a ser la cantidad de ejes equivalentes que transcurran por ese pavimento desde el primer año al segundo. Si hacemos un diseño de 10 años o 15 o 20 años, pues van a pasar millones de ejes equivalentes y los llamamos repeticiones de ejes equivalentes. Pero ahorita nos interesa nada más conocer qué es un eje equivalente, ¿ok? Entonces, necesitamos algún método para caracterizar nuestra subrasante que tiene diferentes características a lo largo de cualquier tramo. Para Guayana, el CBR del suelo debe ser altísimo porque es más rocoso, ¿verdad? Diferente a la arcilla que hay aquí respecto aquí en Barquisimeto. Entonces, no hablamos de un pavimento de 1 kilómetro, sino que estamos hablando de cientos de kilómetros. La troncal 1 va desde aquí a Barquisimeto hasta el oriente del país. Las troncales son las vías que atraviesan todo el país. ¿Okay? Pero bueno, a través de uno de estos métodos vamos a caracterizar nuestro subrasante. Entonces vamos a hacer los primeros ejercicios. Entonces sabemos que el TBR de un material en función de su densidad, de su textura, de su humedad de compactación, humedad de circulación, se calcula así: la carga unitaria del material sobre la carga de la piedra picada estándar por 100. Y el valor del CBR, que es el porcentaje, que es el valor absoluto. Si es 20%, no es que es 0,20, es 20%, CBR 20. Porque veo mucha gente preguntando en los exámenes, profesor, ¿es 0,2? No, es redondo, 20%, 25%, hasta 100% el valor de los CBR de los diferentes materiales. ¿Okay? O sea que ese valor se debe redondear al que esté por encima. Sí, o sea, si te da 2.5, lo puedes manejar 2.5%. No necesariamente tienes que redondear. Pero no vas a hablar de 0,2.5, ¿okay? 2.5%. Entonces, vamos a ver capacidad de soporte de CBR y vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para verlo cómo lo determinamos. Entonces, el método es el criterio de percepción de diseño. ¿Qué nos indica este método? Que debemos tomar 5 ensayos por unidad de diseño. Supongamos, de la 0 a la 2 más 800, que es el ejemplo que vamos a tener ahí, que digamos que de aquí al peaje hay un tipo de suelo, ¿ok? De la 2800 hasta la 20 hacemos calicatas a lo largo de la vía y determinamos que los materiales son diferentes. Entonces, así defino yo unidades de diseño, pues, ¿okay? Voy haciendo a lo largo de la vía una calicata, tomo muestras, chequeo mi CBR, ¿okay? Y defino unidades de diseño. Pone que no cambie del 20 hasta San Felipe, que es la 80 más o menos 00. La consideramos otra unidad de diseño. Y por decirles algo de San Felipe a Morón, otra unidad de diseño. Entonces, en ese tramo tenemos diferentes unidades de diseño. ¿Por qué? Porque los suelos son diferentes. Porque tomamos calicatas y son más parecidos estos valores a esto, a esto, a esto. Entonces, el método nos dice que tomemos por lo menos 5 ensayos por unidad de diseño. Que es el primer fundamento. Yo tengo que tomar por lo menos 5 calicatas en este tramo. Por lo menos 5, puede ser más, pero no dice que, por lo menos 5. ¿Ok? 5, 10, 15, para determinar que sea una muestra representativa. ¿Ok? El CBR se determinará en base al número de ensayos realizados y el número de cargas equivalentes totales, repeticiones equivalentes que se han estimado que ocurren durante el periodo de diseño. Aquí entonces es donde entra este método, necesita que conozcamos este concepto. Entonces, para este método, las repeticiones equivalentes será dado, porque todavía no nos sabemos calcular. Para este tipo de ejercicio, el R yo se lo daré. Ok, nos dice entonces que para diferentes repeticiones equivalentes, para el diseño,
yo proyecto, el proyectista que hace la estructura de pavimento, que diseña el pavimento, tiene una proyección de repeticiones de equivalentes, siempre dependiente de los estudios que hagamos en el suelo. ¿Okay? Entonces, él nos habla de cuando es menos de 10 por 5, estamos hablando que de 500.000, ¿verdad? 1 por 10 a la 5 son 50.000, menor de 50.000 vehículos. Entre 50.000 y 1 millón, 500.000 y 1 millón, entre 1 millón y 10 millones, entre 10 millones y 100 millones, y así sucesivamente, voy a tener diferentes valores de percentil de diseño. Cuando es una subrasante, y si es una subrasante mejorada, también voy a tener unos valores. Esto es algo, es una tabla que vamos a tener. ¿Okay? Una tabla estándar. Simplemente yo le voy a dar una cantidad de tránsito que ustedes dirán en qué escala aplica. ¿Okay? Y les diré si la subrasante es natural o es una subrasante que fue estabilizada o mejorada con algún método. O sea, esa tabla es digamos, un dato. Entonces vamos a ver el ejercicio. Se tienen 10 resultados de ensayos de CBR de subrasante de una unidad de diseño comprendida entre la progresiva 0 más 100 entre la progresiva 2 más 800. 10 cumple, pero dijeron que mínimo 5, ¿correcto? O sea que podemos hacer más de 5. En este caso hicieron 100 y el resultado. Tuvimos 10 calicatas de la 0 más 100 hasta la 2800. Tuvimos varios huecos en algunos puntos del trazado de la vía y obtuvimos diferentes valores CBR. Y nos dice que el estudio de ingeniería de tránsito que se estimaron en el periodo 5.500.000 repeticiones de equivalente. Entonces, ¿cuánto? 5.5 por 10 a la 6, ¿no? Sería que estaría en este rango. 5.5 es mayor que 1 por 10 a la 6. Ese sería este valor que vamos a utilizar. ¿Correcto? ¿Estamos claros? 1 por 10 a la 6, ¿cuánto es? 1 millón, ¿no? A 6 por 10 a la 7. Perdón. 10 a la 6 más 1 por 10 a la 7. Estamos hablando de 10 millones. ¿Ok? ¿Cuál es el dato? Que es 5.500.000. O 5.5 por 10 a la 6. Está entonces en esta escala, ¿correcto? ¿Estamos claros? Como si le dijera, no fueran 5.500.000, sino que fueran 550.000. O sea, 5.550.000. Daría ¿qué valor en este rango? No sería 85, sino 80. Bueno, esto es matemática, pues entonces ya ustedes manejan eso. No vale equivocarse en eso. Simplemente es saber que con las repeticiones equivalentes que yo les dé como dato, ustedes van a entrar en esta tabla y van a determinar el percentil de diseño. Si les digo en el ejercicio de una subrasante mejorada, vamos a usar esto, vamos a usar esto. Lógico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una subrasante y una subrasante? Mejoramos los niveles de CBR. Que una subrasante natural, este terreno preguntando no lo consigue. Entonces, si a esa subrasante, a ese suelo, le colocas cemento, le colocas asfalto, estás mejorando de una manera superficial. Ok, entonces con nuestro dato, que es repeticiones equivalentes, entramos a esta tabla. Y seguimos. ¿Qué nos dice el método? Para quitar los datos de los 10 valores que se obtuvieron. ¿Okay? En la 0 más 100, 3.8 de CBR. En la 0 más 400, 7.3. Fíjense que es variable, pero el máximo valor es 7.3. Seguramente otro nivel de diseño tiene o valores más bajos o valores más altos de promedio. ¿Okay? Por eso que se diferencia el valor. Pero en ese tramo entonces, en esas 10 muestras, esas 10 calicatas que tomamos, esas 10 muestras de suelo, nos dieron esos resultados del CBR. 3.8, 7.3, 5.5, 6, 3.8, 3.8, 2.8, inclusive bajos. ¿Verdad? Entonces el método nos dice
que ordenemos los resultados de menor a mayor y se calculan los porcentajes de muestras con CBR igual o mayor a lo que consideramos. Entonces nos dicen del menor al mayor. Como aquí, ¿cuáles van a ser los menores? Ya no estamos en el orden como lo tomamos de progresiva, me va a distorsionar las progresivas, pero el método me dice que tome los valores del menor al mayor. Pero el primero va a ser este, para abajo, que da 1 más 900. Luego en la 0 más 100 y la 1 300 tengo esto, 3.8, 3.8. En la no 200, 5.5, ¿verdad? Sigue 6.0, 6, que hay dos valores, no, o sea, hay un solo valor, 6.6, 7, 7.3. ¿Ok? Entonces, debe ser el valor como está aquí, 2.8, los valores de 3.8, 3 valores de 3.8. 1, 2, 3. 3.8, 5, 6, 6, 7, 7.3 de mayor. Entonces nos dice que creemos un cuadro donde se muestren los valores de CBR mayores o iguales a este valor. El valor más bajo. ¿Sí? Entonces 2.8, ¿quién tiene por encima 2.8? A él mismo, que es igual o mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 3.8, valores iguales o mayores que él. Están ellos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Sobre 5.5 está él, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre 6.0 están ellos 2, 1, 2, 3, 4 y 5. 7, 2, el 7.3 y sobre 7.3 el que es igual. Y luego nos dice, bueno, que tomemos los porcentajes que representan cada uno sobre la muestra total. 1 entre ¿cuánto representa de 10? Perdón, el primero, 10. ¿Cuánto representa de 10? 100%, ¿no? 10 sobre 10%, 100%. 9 sobre 10, el 90. 6 sobre 10, 60. 50, 30, 20 y el 10%. Este valor solamente representa el 10%. ¿Pregunta? ¿Está claro? Nada es sencillo, esto es lo más sencillo que hay. Simplemente lo más complicado sería organizar, pero no me equivoqué cuando organizar. Y luego entonces al ordenar la columna, todos los valores iguales o mayores, ¿ok? O sea, no es que vamos a contar a partir de aquí, pero dice que muestra con mayor o igual, ¿ok? Si fueran 12, que me ha pasado, he puesto de repente 12 o 15, la muestra, ¿cuánto es? 100% siempre, una muestra 100%. He visto valores de gente que pone 150%. Dios mío, entonces bueno. ¿Ok? Siempre sobre esa base que representa el tamaño de la muestra. ¿Estamos claros? Esto lo que me va a permitir entonces es hacer una gráfica y a partir de esa gráfica determinar el percentil de diseño, o sea, de estos valores, cuál valor voy a diseñar. ¿Sí? Entonces, voy y fabrico mi curva con los porcentajes, nada con los porcentajes y este con los valores. ¿Okay? Digamos, la primera es el valor de 2.8 tenía un 100%, ¿correcto? 2.8 iba hasta el cambio. Después seguía 3.8, tenía 90%. ¿Okay? Después iba 5, ¿verdad? Sí, 5.5 tenía un 60%. El último valor que era 7.3 tenía un 10%. Simplemente fabricamos esto con los puntos. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dijo la tabla? A partir de los ejes equivalentes que vamos a trabajar, estamos aquí en este rango, entonces el percentil de diseño era 85. 85. Entonces, mi 85, corto la curva y él me dirá entonces con qué valor
Para esa unidad de diseño, esos 2.8 kilómetros, el valor de subrasante va a ser 3.9%. Se ve, ya no voy a usar 6 ni 7, el más representativo, de acuerdo al criterio del percentil de diseño, 3.9. Y pareciera lógico porque 3.8 es el valor que más se repite, ¿no? Está sobre la media, ¿no? Sencillo, no hay nada fuera de lo común, fuera de esa materia de cálculo más complicado. No es algo lógico, simplemente seguir el método, que sea por lo menos 5 muestras, ¿ok? Las repeticiones equivalentes serán datos. Entramos a la tabla, dependiendo de las repeticiones equivalentes, obtendremos el presente diseño. Y luego es ordenar entonces de menor a mayor y acumular los valores CBR iguales o mayores de cada uno de ellos, y en función de eso fabricar la curva. Esto es un ejercicio de examen básico, no es mayor cosa. ¿Estamos claros hasta aquí? No hay duda. Pregunten ahora. ¿Alguna duda? ¿No? Al final esa gráfica, ¿qué es lo que me representa a mí? Más o menos el espectro de los valores de CBR después de ese tramo. ¿Okay? Más o menos cómo se comporta la variabilidad de CBR en ese 0 a 2800. Con el percentil tengo entonces el valor por toda la curva y el valor que debo usar yo para diseñar ya mi estructura de pavimento. ¿Qué quiere decir? Con este valor entonces, y de acuerdo al tránsito que tengamos, tendré yo una estructura de pavimento, una subbase con un determinado espesor y una tarjeta de rodamiento con un determinado espesor. ¿Qué sucede si el CBR de esta subrasante fuera de 40? Mis espesores de la estructura fueran menores, ¿verdad? Porque tengo un terreno de fundación muy bueno. Entonces, bueno, por eso la importancia de conocer, el CBR de la subrasante. Si es muy malo, entonces ahorita vamos a ver entre los métodos de base y subbase, de estabilización de suelo. Y yo puedo ponerle que esto sea un terreno pantanoso, porque el nivel freático está muy alto, o ser cerca de la playa y es más arenoso. Yo puedo estabilizar esta subrasante con mi valor, supongamos, de 2% de CBR, yo puedo estabilizarlo con un suelo cemento y puedo mejorar. Por allí creo que hay una tesis que van a poner unas chicas que hicieron unos ensayos con cal, una estabilización con cal. Sería interesante que la vean, a ver cómo fue la mejora de la CBR con respecto al valor natural. En campo, por lo menos, ¿cuál es el peor subrasante que porcentaje de CBR de subrasante que han tenido? Mira, aquí en esta zona dan el promedio 5 o 0. Calculo más o menos en función de eso. Más bajo sí no he visto, pues, en la zona de Tucacas, cuando estaban haciendo el par vial, esa vía que va, la variante que no se mete en Tucacas, sino la que va hacia Chichiriviche, ¿no? Se han dado cuenta que hay una especie de bajón fuerte. Eso era rasante, todo eso, que eso se asentó. O sea, el pavimento como es flexible, se medio acomodó y no se partió ni nada, pero eso ahí era pura, ahí hicieron una especie de pedraplén, eso era pantano, esa zona allí. Parece que por los dos lados es agua, pues, muchos lechos del río, del delta que llega hacia la playa. Ok, este es entonces el método de percentil de diseño a partir del CBR. Existe otro método que es el módulo resiliente, a través del módulo resiliente, que es un poquito más, considera, digamos, razones más científicas. Sabemos qué es módulo resiliente, ¿conocen? ¿Qué es resiliencia? Un término que se usa mucho ahora, de moda, las personas, los venezolanos somos muy resilientes porque hemos soportado muchas cosas y nos hemos acomodado. Entonces esto es un poco el módulo resiliente en suelo, en base, en pavimento, va a estar sometido a una cantidad de tráfico permanente, que va a someter a ese suelo, a esa estructura
estructura a un esfuerzo, una carga, que después se va a ir liberando. Entonces, ese acomodo, ese volver a recuperar su posición original, es la resiliencia. ¿Okay? Debido al comportamiento mecánico no lineal de los suelos, la organización se debe adaptar sobre un rango de humedad y estado de esfuerzo que representa las condiciones esperadas en la red. A través del módulo resiliente, nosotros podemos analizar el suelo a lo largo de todo el año, porque el suelo no se comporta igual. Ahorita comienza la lluvia. Si yo tomo una muestra ahorita que está apenas húmeda, porque está comenzando la lluvia, me va a dar un valor diferente a que la haya tomado hace 4 semanas que el sol daba millón, ¿verdad? Entonces, el módulo resiliente permite un poquito analizar a todo lo largo del tiempo las condiciones. Entonces, más adelante, en los 15 días que la lluvia sea constante, ese suelo va a estar saturado. Y así va el ciclo pues, normal de la naturaleza. Pasa el invierno, vuelve el verano, y entonces el suelo se va adecuando a esas condiciones. Resumen del método, ¿cómo se calcula? A través de un esfuerzo triaxial, en el equipo de presión triaxial. Lamentablemente en Venezuela no tenemos esos equipos, poca digamos, posibilidad de hacerlo. Tenía algunos laboratorios aquí en Venezuela, pero ya con toda esta crisis me imagino que está paralizado. ¿Qué hacemos? Volvemos a los CBR, se han hecho muchas correlaciones y obtenemos valores de CBR en función del CBR. Lamentablemente no tenemos la facilidad, entonces trabajamos con correlaciones. Se han hecho muchas correlaciones que nos indican que el MR, cuando el CBR es menor de 7.2, lo podemos determinar por esta ecuación, 1500 por el valor de CBR. Si el CBR estuviera en este rango, el módulo resiliente cambia con esta ecuación. Y si el CBR fuera menor de 20, tendríamos este valor. Esto es para suprasangre. Hay otras correlaciones para base y subbase, también en función del MR. Entonces, si aquí está 3.9 que nos dio, el MR ¿cuál va a ser? 1500 con 3.9. ¿Cuánto nos da? Calculen. El módulo resiliente, 5.850 PSI. Entonces, entramos a este criterio básico 93 para caracterizar la suprasangre, pero en el módulo resiliente. Cuando veamos tránsito, también vamos a desarrollar todo lo que fueron los experimentos de ASTO que se hicieron en Chicago, en Illinois. Digamos que a partir de ese experimento que se realizaron en los años 50 en Estados Unidos, en esa zona de Chicago, se generaron una cantidad de formulaciones y ecuaciones, y parte de esto es esta, ¿no? Y se pusieron cargas, diferentes cargas a diferentes configuraciones de vehículos, que estuvieron 6 días a la semana dando vuelta en esos circuitos, instrumentaron toda esa información y bueno, se fueron generando una serie de ecuaciones. Entonces el módulo, este método consiste entonces en calcular el MR ponderado en función de la variación anual del MR. Variación anual es los diferentes MR dependiendo entonces del estado, si es seco, está húmedo, está saturado. Y a partir de ahí obtenemos un factor de daño relativo que viene dado por esta ecuación, 18 y por MR de la menor 22. Entonces, de acuerdo a Illinois, el MR de ese suelo es 1 como referencia, y a partir de ahí entonces determinamos el factor de daño es 1, y a partir de aquí determinamos el factor de daño de otro suelo. ¿Okay? ¿Qué nos dice el método? Determinar el MR por mes, determinar los factores de falla por mes también, determinar el promedio del factor de daño, y a partir de este valor despejar MR de la ecuación y obtener el valor de MR teniendo unidad de datos despejado. Entonces un ejemplo que se da más o menos aquí a nuestra zona, ¿no? De diciembre
diciembre y abril, como en el caso nuestro ahorita, se puede decir que es seco, ¿verdad? Son 5 meses que el material está más seco que el propio verano aquí en esta zona. Luego en abril comienzan entonces las lluvias y comienzan a humedecerse el suelo. Bueno, vamos 2 meses, ¿okay? Y luego se satura porque siguen las lluvias, ¿okay? Continúa el periodo lluvioso. Entonces se revierte, luego vamos a entrar en verano, comienza ya deja de llover, sigue el terreno húmedo, luego comienza a secarse hasta volver a llegar a diciembre. En 12 meses entonces tenemos que 5 son secos, 2 húmedos, 3 saturados, 2 húmedos y el saldo seco, completo, diciembre, abril. Estamos hablando de 5, 7, 10, 12 meses del año. Y se divide más o menos en esa proporción. Así un 50% seco y el resto húmedo y saturado. ¿Estamos claros? ¿Okay? Más o menos el comportamiento de la variabilidad del suelo dependiendo de las condiciones atmosféricas. ¿Qué nos dice el método? Que definimos entonces el MR por mes. Y aquí nos están dando el MR por cada uno de los meses. Fíjense que es mucho más alto cuando es seco, 9.500, la diferencia es cuando está saturado, que es 4.000. Es lógico, ¿no? Húmedo vuelve a recuperarse MR y está servido. Calculamos, como ya tenemos los MR por mes, calculamos los factores de daño. El primero, con 9.500 nos da 0.69. Luego viene 6.000. Y luego viene el periodo húmedo de nuevo, 0.59. Saturado, perdón. Y luego viene el periodo húmedo de nuevo, 0.48. Nos dice que tiene que ser ponderado. ¿Por cuántos meses? Por 5, ¿verdad? Fueron los primeros de diciembre, abril, 5 meses. Luego este valor por 2 meses, que está húmedo. Luego el siguiente valor por 3 meses, que está saturado. Y el último valor por 2 meses, que está húmedo. Moderado hablamos entonces entre 12, que es el año. 5 más 2 más 3 más 2, 12. Y no es un promedio de 4 valores entre 4, sino que es un promedio ponderado. Entonces, nuestro factor de daño ponderado es 0.2337. ¿Cómo calculamos el MR? Simplemente despejamos de la fórmula, de la ecuación, y obtenemos nuestro MR diseño, 5.642. Si usamos más o menos el otro para esa misma diseño, fíjense que está parecido con este valor de 3.9. ¿Ok? Es sencillo, no es nada de otro mundo. Pregunten. Siempre van a ser esos factores de los meses, 5, 2, 3. No necesariamente, porque si estamos en Estados Unidos, de repente las estaciones son diferentes. ¿Ok? Debería ser parejo, pero a lo mejor es 3 meses de invierno, 3 meses de primavera, 3 meses de verano y 3 meses nuevamente que llegue de otoño y nuevamente, o sea, depende de la zona. Pues. De repente en Mérida es diferente que aquí. En Mérida está más húmedo por la altura. Pero bueno, eso lo van a analizar ustedes cuando vayan a hacer una caracterización de su rasante donde estén. ¿Okay? Cuando lo hagamos por el método del MR, el módulo presidente. Estos son los primeros ejercicios del parcial. Pregunten, no cayó para siempre. No es nada fuera de normal, simplemente seguir el procedimiento que se explica por sí solo. Aquí en este caso, el MR es dato por mes. Determinamos el factor de daño por mes y luego no sería un promedio ponderado. ¿Ok? Y luego a partir de ese factor de daño ponderado determinamos el MR. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Y en específico, los dos métodos sencillos, siguiendo el procedimiento, no hay problema. Y que ustedes lo pueden hacer. Mira, características su rasante de la vida de aquí del Manzano hasta Río Claro. De repente el suelo, comenzando aquí abajo, es diferente al que esté más allá, más arriba.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos llama una retroexcavadora, tomamos un alicate de lo largo, lo mandamos al laboratorio, le medimos el CBR de este suelo y ya sabemos cómo puede variar. Y en función de eso definimos una unidad de diseño. La primera unidad de diseño es desde el puente Macuto hasta el Manzano, luego del Manzano hasta el desecho, pues del desecho hacia Río Claro es otro. ¿Okay? Y nos dice que en cada unidad de diseño debemos tomar cuántas muestras, por lo menos 5. ¿Okay? Hoy se las paso, te prometo, la semana pasada se me pasó. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es caracterización de subrasante. Sabemos que entonces nuestra primera fundación podemos uniformar los valores SBR para poder entonces obtener, trabajar en función de un solo valor para nuestro diseño. Entonces, si aquí esto es roca, a lo mejor la estructura del pavimento va a ser diferente de aquí a este tramo, porque si yo la hago todo y este material es bueno, todo en función del SBR, voy a sobrediseñar, o sea, voy a sobreestimar. Se voy a colocar una estructura aquí que no necesita porque trabajé con este CBR que va, no tiene sentido. Bueno, estamos nosotros para afinarlo. Ok, entonces bueno, vamos a ver un poco ahora de base y subbase. Vamos subiendo, digamos, de nuestra estructura. Ok, ¿qué nos dice el concepto entonces de pavimento? Es una estructura conformada con base, una subbase, no necesariamente, ¿no? Pero normalmente es así, base y una carpeta de rodamiento. Entonces vamos a estudiar un poco entonces. Ya revisamos nuestra subrasante, pero vamos a subir entonces al base. Ok, este es nuestro concepto que ya lo manejamos. Y lo vimos con el primer tema, cómo se disipan los esfuerzos de la medida de la profundidad normalmente ya 0,80, 0,90 ya se disipan esos esfuerzos, dependiendo de la estructura que construyamos. Entonces, las bases y subbases son capas de material pétreo adecuadamente seleccionadas para traspasar las cargas de la carpeta de rodamiento a la subrasante, que es la estructura. Puesto que los esfuerzos de un pavimento decrecen con la profundidad, la ubicación de estos materiales dentro de la estructura de un pavimento está dada por las propiedades dinámicas de cada una de ellas. ¿Comenzaron ya el laboratorio hoy? Sí. Ok. Hablaron de qué, de los materiales, de los equipos, los diferentes asfaltos. Ok. Bueno, la subbase entonces es la capa de granular localizada entre la subrasante y la base. El pavimento flexible o rígido, personalmente, sobre todo el pavimento rígido, se puede presentir, porque hablamos, el pavimento rígido no necesariamente puede llevar esta capa. Y la base, bueno, la parte superior, la capa de material selecto, procesado, que se coloca en la parte superior de su base, que es la herramienta. Esta capa también puede ser de mezcla asfáltica o con estabilizaciones según requerimiento. El tema de estabilizaciones va a entrar entonces en la medida que nosotros necesitemos mejorar la capacidad de soporte de ese material. ¿Cuáles son los parámetros mínimos a considerar para el diseño de subbase y base? La resistencia de estabilidad, que la tenemos a través de qué? Del CBR, o sea, ya podemos conocer cuál resistente o qué capacidad tiene ese material. La densidad,
necesitamos conocer la densidad, el peso específico unitario, porque en función de eso también vamos a controlar en la vía, el proto, ¿verdad? En la cosa del proto, pues, nuestra densidad de compactación, que debe ser mínimo 95%. La textura de ese material y su estructura, contenido de humedad, dependiendo entonces de la humedad, vamos a tener una mejor compactación o no, si va a estar confinada, si es disponible ese material y también el costo de entonces entre los parámetros tenemos eso. ¿De qué tipo de agregados hay? Están los agregados naturales, que son los que conseguimos en la naturaleza sin procesar, y los procesados una vez que incorporamos de repente granzón, líquido, una picadora o una trituradora, y entonces obtenemos diferentes materiales ya digamos con una estructura diferente, más cúbico, para que haya mejor trabazón entre los materiales que componen la mezcla o una base. ¿Okay? Los agregados naturales, en un principio, agregados procesados, pero también tenemos entonces agregados estabilizados. Los agregados estabilizados son aquellos que le incorporamos entonces otro elemento para mejorar su capacidad de soporte. ¿Okay? Puede ser con otro agregado. Tenemos un granzón, no nos da SBR, pudiéramos incorporarle piedra picada, un porcentaje allí, lo mezclamos y lo compactamos, seguramente SBR va a mejorar. ¿Okay? Con cemento, con un porcentaje, se hace un diseño, el peso 6, 7, 8%, 9%, y se estabiliza también la base. Esto aplica también entonces para la subrasante. ¿Okay? Con cal, con asfalto, puede ser asfaltos líquidos, emulsiones, con aceite sulfonado, que son ya como reacciones electroquímicas que junto con estos materiales, lo que hace es como deshidratar el suelo y compactarlo, ¿verdad? Y mejora de alguna manera su resistencia. Entonces, estabilización de suelos de base y subbase puede ser con cualquier de estos elementos, inclusive yo mi subrasante también la puedo estabilizar con agregado, con cemento, con cal, simplemente califico y mezclo. ¿Okay? Hay agregados artificiales o sintéticos, alimentos, sobre todo los bloques de concreto, como para el peso de la estructura. Escoria sería, hoy voy a haber demostrado la escoria. ¿Okay? Se produce aquí el desecho del proceso de siderúrgico aquí en siderúrgico. Y vidrio, que se han hecho varios trabajos aquí de grado con esto. ¿No? La escoria es pesada. El peso unitario de un material, una piedra picada, arena, es 1.5, 1.6. La escoria está en el orden de 2.8. Agarrar una piedra y una piedrita más pequeña y pesan igual. Entonces eso tiene ciertas limitaciones que creo que les preguntaba, ¿no? Para ser usado. Entonces tenemos estos agregados naturales, agregados procesados, también podemos estabilizar los agregados y también disponemos de agregados artificiales o sintéticos. La norma nos especifica los diferentes usos en que podemos manejarnos con los diferentes agregados para base o subbase. La 11.1 nos dice que en mezcla de suelo y agregado se puede hacer tanto en base como en subbase. En creación natural, se puede usar en base y subbase, granzón mezclado en ambas capas, granzón mezclado con material integral en ambas capas, piedra picada solamente en la base. ¿Por qué no lo usaría en subbase? Pudiera usarla, ¿verdad? ¿Por qué no lo usaría? Por tema de costo. No voy a colocar en la subbase que necesito un material que me lo tendría que la base, usar piedra picada. Un metro cúbico de piedra picada está como en $20 el metro cúbico. Aquí yo puedo usar un material de $9 o $10, pero no ese valor de abajo. Macadam hidráulico en base también. ¿Saben cuál es el macadam hidráulico? ¿No? El arreglo de piedra grande con material fino y con agua. La vía hacia Carora tiene gran parte de la base de macadam. Macadam que quedó así, pero era de macadam. Macadam hidráulico.
que se usa en base, la escoria sería también en base, el suelo asfalto en ambas, suelo cemento también en ambas, suelo cal en ambas, y suelo sulfonado sobre todo en sus bases y en sus subtrasantes. Yo puedo inyectar estos aceites en la subtrasante y de alguna manera mejorar la capacidad de soporte de nuestra subtrasante. Entonces, lo que podemos hacer en la base y su base, podemos mejorar también la estabilización en la subtrasante. También hacemos un chequeo de distribución de fino. La utilización de materiales granulares no tratados en la producción de base y su base debe ser verificado en el sentido de chequear si se produce el fenómeno de difusión. Esto es la migración de fino de la subtrasante hacia tal capa. Puede que haya como ascensión de fino hacia este y me debilita a mí la capacidad de soporte de la capa superior. Entonces hay unos métodos para determinar eso y evitarlo también. Existen unos criterios, bueno, general, que cuando esa relación de diámetros del material implica que se hace necesario tomar medidas preventivas, donde de 15 del tamaño de la partícula en la base o su base que cumple la de que 15% del material es más fino que este tamaño. Hacemos una tamizada y vemos cómo influye. Pero hay métodos como colocar barreras, proyectiles o piedra plena para evitar que haya inclusión de finos hacia la capa superior. ¿Okay? Utilización de proyectiles. Simplemente construir una barrera a través de material grueso, como les dije, con piel, para evitar la inclusión. Entonces es bueno que conozcamos ese concepto de inclusión de fino, ese chequeo de inclusión de fino. Ok, seguimos con la estabilización de suelo. Consiste en agregar un producto químico o aplicar un tratamiento físico para modificar la característica de los suelos. A veces cuando hacemos bacheo, que se hace bacheo, normalmente es por fallas plásticas, que el terreno de fundación se desplaza, le llamamos bomba. En nuestro medio es una bomba, es cuando hay una falla plástica que se deforme el asfalto, se ve la huella o una cosa así. Y normalmente es por humedad, sobre todo en la ciudad, que hay fugas de tuberías de agua blanca o de agua negra. Entonces hemos visto de repente que hacen el hueco y meten un saco de cal, como para tapar rápido, para que la cal absorba esa humedad y medio estabilice para meterle material seco, material granular. ¿Okay? Entonces la estabilización es la corrección de una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien disminuir su plasticidad. O sea, pero ¿qué le podría hacer la cala y si pondría? Claro, en ese caso son unas soluciones muy rápidas, porque necesita tapar el hueco porque de algo es la avenida Libertador. Algo tiene que resolver rápido. Pero lo que hace es colocar cal para que se seque lo más posible ese terreno de ahí abajo y meter material seco. Le va a durar algo, pero tiene que resolver el problema de la Libertador, que pasa muchísimos carros. Pero tiene que ser algo técnicamente bien hecho, pues sí. Que debemos mezclar y esperar que eso se vaya progresivamente mejorando la resistencia. La cal sirve para todo. No sé si han visto a veces animales muertos y le echan cal encima. ¿Qué hacen? Secarlo. ¿Okay? De evitar el mal olor y esas cosas. Aplicaciones de cemento en vía, estos son unos ejemplos. Yo tengo aquí algunas cuestiones de primero, te reviso a ver si me parece. Es ideal para construir caminos rurales o secundarios por su fácil aplicación y bajo costo y base estabilizada en vías espontáneas. CEME, concreto, ofrece una solución aplicando técnicas de suelo cemento. Hubo un tiempo en que, bueno, CEME, que es una empresa transnacional mexicana interesada en vender cemento, y en la medida que más metieran en los proyectos de suelo cemento, más cemento vendía. Entonces, toda la circunvalación norte, la base es suelo cemento. La avenida de los Halcones es con suelo cemento. O sea, hay varias vías importantes con suelo cemento. Base de asfalto reciclado con cemento Portland. El equipo requerido, la motoniveladora, la recuperadora de caminos, cisterna y la reguladora.
esto llama, si esto es asfalto, esto es repase, que es reciclado de pavimentos con cemento. Así como hay mares, que es mezclas asfálticas recicladas con emulsiones, hay mezclas asfálticas recicladas pero con cemento. Colocan una capa de cemento sobre el asfalto que de repente está agrietado, está envejecido, y mejoran esa capa. ¿Okay? Pero construyen, al final van a construir una base asfáltica. Cuando estabilizas el pavimento con emulsión, con cemento, construye, pues estás usando entonces, mezclando asfalto con cemento, tú estás preparando una base asfáltica, pasa a ser en vez de retornamiento una base asfáltica, es una mezcla más abierta, entonces tienes que protegerla con una carpeta de rodamiento o un centro asfáltico. Se hizo mucho en unas obras a principios de los años 2000 en París. Y bueno, están los equipos recicladores que permiten hacer eso. Lo llaman la gallina. Lo que escuché por ahí es una gallina. Aquí está la gandola, si es cemento o emulsión, se conecta a la máquina dosifica la emulsión y pica con el asfalto y une los dos materiales. Aquí mismo era una gandola con cemento, tiene una plancha, dependiendo del espesor, indicará que deje, indicará el porcentaje que estamos colocando. Se deja una lona como para chequear a ver que coloque ahí, a ver si estamos colocando la cantidad de cemento por metro cuadrado que realmente requiere. Se mezcla el material y luego pasa el patrón a extender y nivelar. Luego con un suelo cohesivo metemos pata de cabra y el vidrio para sellar. Luego, si en este caso que es cemento, hay que colocar agua porque al curado igual que si fuera un concreto, hay que curar para que no se nos adhiera. Este es con cal, fíjense, un suelo que se ve bien arcilloso, coloca una capa dependiendo del diseño que haga, que tanto espesor, y mezcla luego la cal con el suelo y eso le va a generar una mejora. Porque se usa cal para fortalecer su base y base del propio pavimento o su brazante. Ganancia progresiva en resistencia a la compresión con el tiempo, durabilidad, crea una barrera resistente al agua, reducción del índice de plasticidad, reduce las características de expansión y agrietamiento. Cuando se agrega la cantidad adecuada de cal y agua, el pH del suelo rápidamente se incrementa, siendo favorable para la formación de silicato. Hay un proceso químico que nos permite mejorar la capacidad de soporte. Incrementa la tesis, creo que es de Clarivertiera y Yarnés y algo así. Iba a ser este viernes. Tienen oportunidad, así. Ajá. Déjame, creo que tengo dudas. Historia del uso de suelo cemento. O sea, cuando estabilizamos, cuando sabemos que nuestros materiales no cumplen con las especificaciones, probablemente de acuerdo a las normas.
el CBR mínimo de la subbase debe ser 25% y de la base 60 a 80%. Si yo no tengo estos materiales con estas resistencias, yo tengo que empezar entonces a buscar estabilizarlo y mejorarlo a través de otros medios. Por lo menos en el caso de solo cemento, vamos a comprar allí la circunvalación norte. La planta de cemento está cerca, ¿verdad? La vivía el Trujillo. Imagínense el ahorro que hay en transporte de agregado. O sea, la cantidad de volumen de material granular que hay que conseguir para construir su base y base. Entonces se hacen esas comparaciones y de ahí se define, mira, es más conveniente ese material. Lo estamos viendo de lejos, no es tan bueno. Entonces, bueno, vamos a pensar más bien en ese suelo cemento. Las ventajas, el aumento de resistencia, se va midiendo con el paso del tiempo. Esto sería ideal para toda esa cantidad de vías rurales que todos los años lo que hacemos es patrullar, pasar la motoniveladora y las primeras lluvias ya se dañan. La desventaja, bueno, que el costo inicial pudiera ser alto. Por ejemplo, los materiales. Tipo de cemento 1, 2, 3, sulfato ya son tipo 4. Pero bueno, el principio entonces son los diferentes químicos que podemos agregar. ¿Y cómo se construye? Vamos a hacer una presentación porque vamos a hacer unos ejemplitos aquí aprovechar de falla. Este es el aeropuerto de Acarigua. Ni te vas a eso. Con una condición. Nosotros, hay que contar. Con todo. Y ese tipo de fallas que había. Esa es la foto. Prácticamente no se usa ese aeropuerto. ¿Se ve? Esa falla, ¿cómo la podemos llamar? Falla de bloque. Ese es el tamaño. Entonces, la pista está fina, nada más que tiene esa pequeña grieta. Entonces planteaba, mira, ¿qué hacemos? Fresar y colocar asfalto. Pero va a depender entonces de cuántos aviones llegan, porque qué inversión vas a hacer y lo que llegan son unas avioneticas, aviones pequeños. Eso es como pareciera más funcional, pues no le haría daño. Otro es colocar un sello de luz visible encima, pero igual se va a reflejar, esas grietas se van a reflejar en algún sello. Entonces planteamos fresado. La próxima semana voy a cuadrar con Antonio. La próxima semana la clase es de planta de asfalto. A ver si vemos la clase en la planta. O sea, ese lunes no habría problema, ¿verdad? En el mismo horario. Inclusive más temprano. ¿A qué hora termina la práctica? Como a las 11. 10, 11 y medio, ok. Hablo con él y informo por el grupo. Y de repente damos esa clase para terminar este lapso y entramos al parcial. Sí, practica siempre. Mira, este es reciclado, primera foto. Este es el troncante 13 en Guárico. Bueno, hay que ver cómo es eso. Yo entendí que eran todas las semanas. Sí, se ve. Esa es la carretera de Venezuela, la que están peores, creo yo. Eso que termina Y muy poco.
La alternativa tradicional es que se hace normalmente es fresar y reponer asfalto, así que estamos reforzando. Entonces, ¿dónde? Esa es la troncal 13 entre el Sombrero y Chaguarama, Guárico, Llano. ¿Ok? Normalmente, ¿qué se hace? Hacen es fresar y asfalto. Eso tiene un costo importante, por ejemplo, porque el asfalto es costoso. Entonces, existe la nueva tecnología que es reciclado. O sea, eso lo queremos reciclar con cemento o emulsiones asfálticas. Ese pavimento es lo que hablamos. En esa zona no hay agregados. Los agregados no son buenos, son malos. Entonces, eso lo han retroalimentado tanto que hay espesores de 30 centímetros. O sea, que por problemas de diseño no va a fallar. O sea, la estructura no falla. El problema es ya superficial. Entonces se planteó reciclarlo con emulsiones. ¿Okay? 8 centímetros. Tenemos espesor suficiente de asfalto. Pero como es una mezcla abierta, pasamos a construir, como les dije, una base asfáltica que hay que protegerla. Ya eso ya no es una carpeta, sino que es una base asfáltica y la base asfáltica es más abierta, tiene más vacío. Entonces hay que sellarla, colocar una carpeta ya de menor espesor. Si pensábamos fresar 7 y colocar 7, pudiéramos decir reciclamos 8 o 10 centímetros y colocamos una carpeta de una pulgada nada más. Entonces el ahorro en costos es importante, casi un 30-40% más económico. Entonces ahí se decidió reciclar con emulsiones. Profe, se recicla más o menos para hacer una base asfáltica y después colocar una carpeta. Puede ser una carpeta de menor espesor, para que sea atractivo en costo, o un sello asfáltico. Lo importante es sellarla porque es una mezcla más abierta, tiene más vacío. Si el diseño de mezcla en caliente trabajamos con un 3-4% de vacío, no es necesario que tenga vacío porque se mueve bien. En este caso estamos hablando de vacío de 8%. Si no la protegemos, el agua va a percolar y nos va a dañar. Entonces hay que colocarle algo arriba. Entonces este es el equipo de fresado que normalmente vemos por allí, pero ya con aditamentos, bombas y todo esto para el camión que va adelante va cargado de líquido asfáltico, soluciones asfálticas. Hoy vieron entonces en el laboratorio que tenemos el A30, que es el cemento asfáltico, los asfaltos diluidos, el RC250, el MC250, el SC. Aquí normalmente nosotros usamos el RC. El RC está mezclado con qué? El A30, ¿con qué lo ligamos para que resulte el RC? ¿Que vieron hoy en la clase? No vieron eso. Con nafta. Con nafta. Entonces es curado rápido. RC es curado rápido, ¿ok? Es lo que usamos para tipos de adherencia y para mezclas de frío. El MC ya es el curado medio, esto que no sé, que se liga a la 30. Que llegamos temprano. Y el SC es con gasoil, es más pesado. En Venezuela usamos el RC. Pero a nivel mundial ya no se están usando los asfaltos diluidos, sino que se están usando emulsiones asfálticas. Emulsiones asfálticas es A30 con agua y un emulsificante que mantiene separado, digamos, disperso el que es A30 en el agua. ¿Qué pasa con el RC? Es contaminante, pero como está mezclado en la 30 con nafta, eso va a parar el ambiente y es perjudicial. Aparte que no tenemos gasolina en Venezuela y la vamos a gastar en mezclar el RC, entonces bueno. Pero es una cuestión, digamos, de imponer, digamos, la costumbre, entonces no queremos dejar de usar todavía el RC. Pues ese camión va cargado de emulsiones asfálticas, la máquina tiene una computadora, ya un diseño previo, debe incorporarle tanto porcentaje a esa carpeta que teníamos. Esa carpeta todavía mantiene un residual de A30, de cemento asfáltico, resistente, asfáltico. Lo sacamos y hacemos una extracción y tiene algo de A30 todavía activo. Pero lo que hacemos es revitalizar ese asfalto viejo con las emulsiones asfálticas. O sea, que la emulsión asfáltica, más o menos el mismo sistema, pero simplemente con agua, el agua se evapora y queda que abajo, que la 30 igual. El RC, la nafta se evapora y queda que la 30. Simplemente que es el medio para mezclarlo con los agregados. ¿Okay? El A30, ¿cómo mezclamos con el agregado? Con temperatura. 150, 160 grados, por eso llamamos las mezclas de caliente. Pero al final lo que queda siempre en el asfalto diluido, en la mezcla de frío, es el A30. Pero ya no es caliente, sino con otro medio. ¿Okay?
requiere mayor control de calidad, y aquí fue incorporada la evolución. Se hacen ensayos con el speedy, con los controles se hacen también intensidad. Fíjense cómo queda, después que se estabilice y se compacta, la viene como nueva. Y en este caso no colocamos una carpeta de rodamiento, sino que colocamos un sello de domicilio. Es una capita, también con emulsión asfáltica, de 8 o 9 milímetros. ¿Okay? Entonces, nos permite sellar y mejora la textura de la superficie. Y así queda la carretera a un costo un 30 y 40% menor que hagamos asfalto en caliente. Bien, tengo algunos videitos aquí. Otro medio también, otra tecnología es el asfalto espumado. Nosotros, el único trabajo que se ha hecho en Venezuela con asfalto espumado lo hicimos nosotros, en Guárico también. ¿Y qué es el asfalto espumado? Es colocar el mismo sistema de emulsión, pero esta vez es en la 30 directo, en caliente, a temperatura. Se incorpora a la máquina y en la máquina cuando se va a dosificar en la 30 caliente se le agrega agua fría. Y ese proceso que existe ahí entre el asfalto caliente y el agua fría genera una espuma. Y esa espuma es la que hace la cobertura de los agregados. ¿Okay? Entonces por eso llaman con bitumen o asfalto espumado. Es buscar el medio de cómo mezclar el ligante asfáltico con los agregados. En este caso es a través de ese proceso de espuma que se forma el agua fría con el asfalto caliente. Este es más complicado el proceso. No se ha terminado todavía de usar las emulsiones asfálticas, entonces esto todavía está más lejos. Pero te lo hice allá y qué tal está esa carretera. Bien, bueno, ya eso fue hace 20 años más o menos. No he pasado más nunca por allá porque era peligroso esa zona. Pero es un poco eso, pues. Aquí está el proceso, ¿verdad? De la máquina se trae entonces la parte caliente, que es lo complicado, porque hay que mantener cisterna a la temperatura. Y se incorpora el agua y se forma esa espuma. Entonces hay un tiempo determinado que tú diseñas para que se dure esa espuma y podamos cubrir todos los agregados. Pero que queda en la 30, pero lo hicimos a través de una espuma. La emulsión fue a través del agua y emulsificante, el agua se fue. Aquí la espuma también. Quedó que a 30 y a 30. En el asfalto diluido también, el reset se va a la nafta y quedó en la 30. Y en la 30 solo, con temperatura, se enfría y quedó igual en la 30. Pero el tibio siempre va a ser aquí en la 30, pues es caliente, porque le da más consistencia a la mezcla. Pero no todos podemos hacerlo con asfalto caliente, porque es costo, ¿entiendes? Y en Venezuela será antes que teníamos para botar los reales y ahora apenas producimos asfalto en la refinería. Entonces esta es otra técnica, o sea, para que conozcan un poco las diferentes técnicas que existen. Vamos a ver, reciclado, vamos a hacer otro cosito más. Esto fue lo que se reciclamos. Después, más adelante, les voy presentando históricos de algunas obras. Hicimos el Lourdes hace poco, se hizo un reciclado en frío en el aeropuerto de Los Roques. Nosotros colocamos el domicilio. Este fin de semana hay una expo ferretería y construcción. El viernes viene el presidente de la Cámara Nacional de la Construcción, Alonso Chávez. Si tienen oportunidad, creo que va a ser a las 7 de la noche. Va a ser a las 7. A las 7 de la noche en el Militar de Suiza. Bueno, todo el fin de semana. Acabamos de enfrentar eso y vamos a hacer de. Vamos al bar, vamos al bar.
Recordamos ahora montar otro por la noche. Sí. Sí. Que estamos viendo otros críticos por ahí. Entonces les informo también lo del lunes próximo. Sí, sí, o puede ser ya una mesita para.